Hola, bienvenidos a Matemáticas con Gabriela. Hoy vamos a ver un concepto que también es muy útil en todo lo que tiene que ver con simplificación de fracciones, incluso con trabajo de potencias. Va a tener muchas aplicaciones y es el concepto de números de primos relativos. Ya sabemos lo que son números primos, ahorita de todos modos vamos a ver un rápido recordatorio. Vamos a ver cuándo dos números son primos relativos. Vamos para allá. Muy bien. A ver, habíamos dicho que un número es primo cuando sus divisores solamente son uno y el mismo. Por ejemplo, en el caso del 5, pues lo divide el 1. Siempre el 1 va a dividir a todos los números. El 2 no lo divide, el 3 no lo divide, el 4 no lo divide y el 5 otra vez. Cada número siempre va a ser divisible entre sí mismo, ¿no? Eso no importa qué número sea. Si, en este caso 5 entre 1 va a ser el mismo y el número entre sí mismo va a ser 1. ¿Por qué? Porque de la definición de divisibilidad, pues 5 es igual a 5 por 1. Cuando un número divide a otro, o sea, en este caso el 1 al 5, quiere decir que hay otro número, en este caso el 5, que multiplicado por el 1 me va a dar el primer 5, por así decirlo. Y análogamente, sabemos que cualquier número es divisible entre sí mismo. Eso es un número primo. Otro ejemplo, el 13. El 1 lo divide siempre, el 2 no, el 3 no, el 4 no, el 5 no, el 6 no, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el 13 sí. Esto es un número primo. Pero también, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el trabajo de mínimo común múltiplo, de repente veíamos, no sé, tenemos el 12 y el 15. Entonces, sacamos los factores de 12, es 2, otra vez 2, 2 al cuadrado por 3. Aquí voy a poner un puntito de por. Y del 5 es 3 y 5. Entonces, aquí tienen un factor en común. De ahí que el mínimo común múltiplo, pues sea, bueno, de 12 y de 15, pues tomamos los factores primos, que son 2, 3, 5. Perdón, no van comas. Son multiplicaciones. 2 por 3 por 5, pero necesita el cuadrado del 2, ¿no? Porque aquí el 2 está al cuadrado. Y el 3 aparece una sola vez en ambos y el 5 también. Este es el mínimo común múltiplo. Justamente como comparten el 3 de factor común, pues el mínimo común múltiplo se hace más simple que multiplicar 12 por 15. Si sacamos aquí el mínimo común múltiplo de esto, es 6, 60. El mínimo común múltiplo de estos dos números es 60, pero si multiplicamos los dos números, nos daría, ¿sí está bien? 5, no, aquí es 6, perdón, 180. Esto justamente, el 3 que no se repite, que nos podemos ahorrar, si lo multiplicamos lo estaríamos agregando y ya nos da 180. Entonces, trabajar, ya lo habíamos visto en la suma de fracciones con diferente denominador, mientras más grandes sean los números, puede estar bien, pero el cálculo se hace más complicado, o sea, es más difícil multiplicar números de 4 dígitos que de 2 dígitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso sirve sacar el mínimo con un múltiplo y además se facilita, o sea, realmente se simplifica el asunto cuando tienen un múltiplo en común. Sin embargo, ¿qué pasa con números, por ejemplo, como, digamos, el 4 y el 9? Aquí la descomposición en primos del 4 es 2 al cuadrado, la descomposición en primos del 9 es 3 al cuadrado y no tienen ningún factor en común, de tal manera que el mínimo común múltiplo de 4 y 9, pues va a estar compuesto del 2 y la potencia máxima es 2 por 3 al cuadrado y esto es igual
a 9 por 4, 36. Y en este caso también se cumple que es justamente el producto, ¿no? Aquí ya no hubo ninguna diferencia entre el producto tal cual de los números y el mínimo común múltiplo. ¿Por qué pasa eso? Porque no comparten ningún factor primo. Estos números que no comparten ningún factor primo se llaman primos relativos. Por supuesto que el 4 no es primo, es divisible por el 2, de hecho 2 veces. El 9 tampoco es primo, es divisible por el 3 también 2 veces, pero entre ellos sí son primos relativos. Otra manera, otra definición de eso es que dos números son primos relativos cuando el máximo común divisor de ambos, en este caso 4 y 9, es 1. Y si sacamos el máximo común divisor de 4 y 9, podemos comprobar que así es. De hecho, ni tendríamos que escribirlo, pero pues bueno, los ponemos así en la formación de máximo común divisor. ¿Queremos dividir entre 2? No se puede porque el 9 no es divisible. ¿Queremos dividir entre 3? No se puede porque el 4 no es divisible. Y al 4 solo le divide el 2 y al 9 solamente el 3. Por supuesto, ellos mismos, pues ni el 4 va a dividir ni el 9 va a dividir al 4, ni el 4 al 9. Entonces, el máximo común divisor es 1. ¿Por qué sí 1? Porque el 1 divide a todos los números, entonces va a ser el máximo. Cuando pasa esto, quiere decir que los números son primos relativos. Para saber si dos números son primos relativos, bueno, tienes la opción de descomponerlo en números primos, como en este caso, y comparar los factores, o sacar el máximo común divisor, como en este caso, y también verificar que sea 1. Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo. Digamos el número, a ver, 70 y 39. Vamos a ver. Si descomponemos en números primos, el 70 lo divide el 2, lo divide el 5, déjenme ver, 2 por 5 es 10 por 7, ¿no? Entonces 2 por 5 es 10, por 7 es 70. Esta es su descomposición en números primos. Y del 39, bueno, es 3 por 13. Sí, esto ya, los dos son primos y no se puede más. Entonces, ¿cuál va a ser el mínimo común múltiplo de 70 y 39? Aunque sean números grandes, pues no comparten factores primos en su descomposición, y entonces no nos queda más que poner 2 por 3 por 5 por 7 por 13. Y eso es lo mismo que multiplicar 70, que son el 2, el 5 y el 7, por 39, que son el 13, el 3 y el 13. Entonces, hacemos esta multiplicación y ese va a ser el mínimo común múltiplo. Si sacamos el máximo común divisor de 39 y 70, pues aquí ya vamos a saber que no podemos dividir entre 2 porque no divide al 39. Entre 3 no divide al 70. Entre 5 no divide al 39. Entre 7 tampoco al 39. Entre 11 ninguno. Entre 13 no divide al 70. Entonces, no hay de otra más que el máximo común divisor. Aquí estamos hablando del máximo común divisor. Es el 1, ¿no? Si retomamos un poquito nada más aquel video sobre por qué el 8 no divide al 500, bueno, ahí veíamos que el 2 tenía una multiplicidad 3 en 8, y sin embargo, los divisores de 500, que sí eran el 2 y el 4, lo máximo que tenían era 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando sí se cumple que el producto, por ejemplo, si el 3 divide al 15 y el 5 divide al 15,
entonces el 15 divide al 15 porque, o sea, donde 15 es 3 por 5, aquí es porque 3 y 5 son primos. En particular son primos. Pero también va a pasar que, por ejemplo, el 36, el 4 divide al 36, el 9 divide al 36 y el 36, claro que va a dividir al 36. Bueno, aquí es obvio porque es el mismo, pero ¿por qué sí se da el producto cuando 36 es 9 por 4? En este caso, aunque no son primos, es porque son primos relativos. Entonces, la divisibilidad de el producto de dos números, cuando esos dos números dividen a otro número, se va a dar en dos casos. Ya habíamos visto este de cuando los números son primos, pero también cuando los números son primos relativos. No se da cuando comparten factores porque justamente en el mínimo común múltiplo, o sea, en los múltiplos que tengan, la multiplicidad no siempre va a ser, no siempre va a abarcar al siguiente, a un número que tenga una multiplicidad mayor. Justamente el chiste de sacar el mínimo común múltiplo con números que no son primos relativos, pues es que nos podemos ahorrar, como en este caso el 3, y ya no trabajar con el 180, sino trabajar con el 60. Pero si no nos podemos ahorrar eso, de todos modos, los múltiplos van a tener la forma de los dos números multiplicados y aparte multiplicados por otro número. Todos los múltiplos van a tener esa forma, multiplicar esos números y multiplicarlos más, porque lo mínimo es multiplicarlos, porque no comparten ningún factor que se pueda eliminar. Entonces, bueno, espero que con este video haya quedado claro qué son los primos relativos. No solamente los primos, conocer los primos va a ser muy útil, sino también los primos relativos para todo el trabajo que vamos a ir haciendo de simplificar, de potencias, etcétera. Es un concepto que a veces no se enseña en las escuelas, pero yo creo que facilitaría mucho el camino a muchas otras operaciones. Entonces, a mí se me hace muy útil aprenderlo, conocerlo y empezar a manejarlo, empezar a jugar con los números, empezar a ver cómo de manera un poco más rápida, con números a lo mejor no muy grandes, o si puedo con grandes, pues está mucho mejor, pero que yo pueda empezar a identificar rápidamente cuáles son primos relativos, porque de ahí se desprenden muchas propiedades, como, pues entonces ya sé que el mínimo común múltiplo hace a fuerza multiplicarlos, o ya sé que si cada uno divide a un número, el producto sí lo va a dividir, o si no son primos relativos, pues no lo va a dividir. En fin, todas esas propiedades son súper útiles de tener a la mano, así es que te invito a que lo vayas practicando. Si quieres que hagamos videos sobre práctica de eso, de cómo irlo haciendo en ejercicios más concretos, déjamelo en los comentarios, por favor. Y bueno, si estos videos te gustan y te ayudan, por favor dale like, suscríbete, compártelos. Y si quieres asesorías personalizadas, escríbeme a matemáticascongabriela@gmail.com. Muchas gracias.